Dice Joan Manuel Serrat, Pelé era Pelé y Maradona era único. Di Stéfano era un pozo de picardía. Honor y gloria para los que han hecho que brille el sol de nuestro fútbol de cada día. Crónicas, reportajes y perfiles en Historias a la Redonda. Un 1 de febrero de 1953 nace en el barrio La América de Medellín, Antioquia, John Jairo Restrepo Toro, más conocido como la Rata Restrepo, el quinto de la familia Restrepo Toro. Hoy lo tenemos en Historias a la Redonda para que nos hable de su vida y milagros en torno a la construcción del fútbol de nuestro país. Pero primero vamos a un corte institucional, promocional y comercial y ya volvemos con John Jairo Restrepo Toro, el popular Rata Restrepo en Historias a la Redonda. Para sus fiestas y reuniones sociales, El Festín, casa de banquetes, alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones. Estamos cerca a la estación Metro del Estadio. Llámenos al teléfono 413-7890. El Festín, casa de banquetes. John Jairo Restrepo Toro, bienvenido a Historias a la Redonda. Sí, muy buenos días a Historia a la Redonda y dándole a usted un agradecimiento por esta entrevista que me acaba de hacer. Y bueno, estoy disponible para cualquier cosa que usted disponga. Bueno, le decíamos en la introducción que usted nace un 1 de febrero de 1953 en el barrio La América de la ciudad de Medellín. ¿Qué recuerda de su niñez, de su entorno familiar en ese momento? Bueno, yo recuerdo de que yo me inicié en realidad mi vida personal en el barrio La América, luego y ahí me dicen nuestros padres de niñez que nos fuimos a vivir a Envigado por el trabajo que hacía mi padre. Y después pasamos al municipio de Itagüí, donde mi papá fue jefe de producción de Sedeco. Y ya de ahí, pues lógicamente ya entré a estudiar en el Liceo Enrique Vélez Escobar del municipio de Itagüí. Y vamos por partes, mejor Ratica, vamos por partes, como se dice, para de tomar como esa niñez, ese entorno de que se vivía en ese momento, de pronto en su familia, precisamente con don Gildardo y con doña Lina. Sí, no, nosotros vivíamos, como le decía anteriormente, ya en el municipio de Itagüí por el trabajo de mi padre, que trabajó y se jubiló en Coltejer, Itagüí. Y ya de ahí, pues, me dediqué a lo del estudio. Bueno, usted se dedicó al estudio, pero resulta que me han dicho las fuentes que usted hasta cuarto de bachillerato solamente hizo en el Liceo Enrique Vélez Escobar, como usted lo estaba reseñando. Sí, yo estudié hasta cuarto porque en el bachillerato yo tuve una enfermedad que se llama cansancio mental, o sea, yo era dedicado al estudio y en ese entonces los médicos me mandaron a descansar un año y así me quedé, pero luego hice una nocturna de quinto bachillerato y sexto y me capacité y terminé el bachillerato, gracias a Dios. ¿En dónde lo terminó, Rata? Lo terminé precisamente en Itagüí, en el Colegio del Rosario Nocturno. Bueno, ¿y la primaria dónde la hizo? Que nos hicimos un salto grande al bachillerato, pero la primaria no la acuerdo. Siempre esos recuerdos de niñez son importantes porque de alguna manera jalaron esos procesos de valores y muchas cosas también importantísimas para nuestra vida. Sí, lógicamente yo hice mi primaria en la escuela del barrio Sedeco, que en ese entonces era patrocinado por la misma empresa. Nosotros, el barrio Sedeco, que anteriormente quedaba donde está ahora el metro actual frente de Itagüí, donde están las instalaciones del Club Atlético Nacional. Ahí se fundó el barrio Sedeco y ahí habían dos escuelas, las cuales yo, de varones y de niñas, y yo hice mi primaria ahí en la escuela de Sedeco. Bueno, en esa escuela se ve que interesante también, entonces también ese aporte también en la parte conceptual, en la parte de aprendizaje también. Pero me han dicho también en mis fuentes que usted no jugaba fútbol, no le gustaba ese cuento del fútbol, que era malito para, entre comillas, para las cuestiones de la redonda, no era muy virtuoso. Sí, no, yo en realidad a mí el fútbol me ha gustado desde la niñez y lo venía a ver con mis padres al estadio. Pero en la vida de estudio
Yo jugaba de defensa, era malito, porque en realidad se jugaba de los grupos de entre salones, primero, segundo o segundo y cuarto, y así sucesivamente, pero jugué muy poco, era defensa. Ah, bueno, entonces no fallé también en ese aspecto, también de que usted era el hombre, pues de todas maneras, que no le no era muy talentoso para la pelota, pero sí fue muy talentoso después también viendo otros talentosos interesantes como Corbata, como mucha gente en el 66, 67 que Independiente Medellín tuvo en sus filas, ¿no? Hincha de Medellín también en sus inicios, ¿no? Sí, no, a mí desde pequeño y por mi papá que fue hincha de Medellín y cierto, ya uno lo traían, como te decía anteriormente, acá al estadio y me hice ya un aficionado al Club Deportivo Independiente Medellín y me tocó ver la época así de Corbata, de Floreal Rodríguez, de Pécora y de pronto de Mario Agudelo, en cierta parte que recuerde de él. Ya lo que más recuerdo del Medellín, como le decía, era de Canocho, el Boricua, de los más de ahora Y en ese entonces, usted me acuerdo de ese Canocho y ese Boricua, ¿sabe por qué? Porque me dijo otra fuente mía también, que el señor Hugo Gómez lo trae a Independiente Medellín, después de muchos ires y venires, lo trae a Independiente Medellín como kinesiólogo. Sí, el señor que en ese entonces era el secretario del Club Deportivo Independiente Medellín, Hugo Alberto Gómez, me trae a trabajar cuando la época del señor Pisuti. Y yo ya venía trabajando en las inferiores y de ahí con Tucho. Y de ahí ya el profesor Humberto Ortiz, cuando ya vino el profesor Pisuti, Juan José Pisuti, ya me subieron al profesional y trabajé con ellos un año. Exactamente, en el año 1976, 77 aproximadamente, y después en el 77, y no estoy mal, va a una selección Colombia con Vidinic en la selección juvenil en Mérida, ¿no? Sí, yo estuve con el profesor Vinidí en Mérida en un campeonato que se hizo allá y Selección Colombia, ahí fue donde yo me inicié ya de primer vez y luego en el 80 ya participé con el profesor Humberto Ortiz también en unos bolivarianos en Venezuela y a partir del año 87 ya fue el proceso con el profesor Maturana y Hernán Darío Gómez. Vamos a hablar más adelante de ese proceso bien amplio de la selección en Colombia y ese aporte importantísimo también para nuestro balompié. Pero primero vamos a esos testimonios de vida, de la gente que conoce a este personaje interesante del cuadro Atlético Nacional, de Independiente Medellín en sus inicios, de la selección Colombia, de la selección Colombia. John Jairo Restrepo, la popular rata, lo tienen sus amigos, lo perciben sus amigos y sus conocidos como una persona sensible. Vamos a ver qué nos dice precisamente estas personas que conocen a John Jairo Restrepo Toro en nuestras historias a la redonda. Bueno, yo conozco a la Ratica desde que comencé aquí a trabajar en el estadio Atanasio Girardot. Es una gran persona. Para mí ha sido uno de los muchachos utileros muy serio, ayuda mucho al equipo y ahora que está por aquí, me alegra mucho verlo por aquí en el estadio Atanasio Girardot, que lo veo que lo están entrevistando. Es una gran persona. De John Jairo Restrepo, el popular rata, son muchas las cosas que se pueden decir, fundamentalmente cosas positivas. Yo tuve la oportunidad de conocerlo desde 1980, en la época de su beldía, que me vinculé al Atlético Nacional, hasta su salida muchos años después de la institución. Valores increíbles, amigo, simpático, un hombre que se formó en la misma institución, era el respaldo de todos los entrenadores, sabía llegarle a ellos, también a los jugadores. No era kinesiólogo, eso era carreta, era muy buen masajista, el hombre se dedicaba mucho a la práctica del masaje. Retomamos el perfil de vida de John Jairo Restrepo Toro, el popular Rata Restrepo en Historias a la Redonda, un hombre constructor de ciudad, constructor de país con estas cuestiones de la kinesiología. Bueno, John Jairo, usted antes de irnos a ese corte de las personas que lo conocen, lo perciben como un ser humano muy sensible, muy entregado a su oficio, nos reseñaba también usted que llega a la selección Colombia, perdón, sí, una selección Colombia de 1980 de Humberto Tucho Ortiz, pero antes me dicen mis fuentes también que usted ingresa a Atlético Nacional en el año 1979 bajo la, digamos, la orientación de el señor Osvaldo Juan Subeldía y de otra persona también importantísima que influyó en su vida deportiva,
el doctor Darío de Grey. Sí, cómo no, así como usted está bien informado y enterado de cómo me inicié yo en el fútbol profesional, yo estaba en Selección Antioquia también con el profesor Humberto Ortiz cuando en un entrenamiento acá en las auxiliares del Estadio Atanasio Girardot, estábamos en entrenamiento con el Club Atlético Nacional, en ese entonces dirigido por el profesor Osvaldo Juan Subeldía, que en paz descanse. Y ahí él me miró, o se fijó en mí, en mi trabajo, y habló con el doctor Darío de Grey y le dijo que estaba interesado en los servicios míos para trabajar en el profesional. En ese entonces, en el año 79, la cual él ya me hizo mi entrevista, el doctor Darío de Grey, que era el gerente deportivo, y por intermedio del profesor Osvaldo Subeldía, que ya me conocía en los entrenamientos, y así fue mi inicio en el Club Atlético Nacional. Y eso es el que también el Juan Bautista de usted también. Osvaldo Juan Subeldía fue el Juan Bautista suyo, porque resulta que a usted le colocó ese remoquete el profesor argentino no. ¿A qué se dio eso? Yo sé por qué le colocaron ese remoquete de rata, pero recuérdenos a todos los televidentes de Historia de la Redonda, ¿cómo fue colocarle ese sobrenombre a usted, John Jairo? Bueno, eso fue en una concentración. En ese entonces nos concentramos en el balcón, saliendo por el Hotel Intercontinental hacia el sur, y él le gustaba mucho la chanza o digamos tomar del pelo a uno, la charla, y estábamos en una mesa un día cuando en ese entonces estaba Olmedo, Palavecino, Navarro, el mismo Maturana, y él por unos pelos que tengo acá en el pómulo y en la nariz, la cual yo me los recorto generalmente cada 15 días, y me decía que yo parecía una rata, y entonces yo no le paré o le hice caso omiso a esto, y él le decía a los jugadores que mire, parece una rata, y los jugadores me decían rata, 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 y yo no sabía a quién le decían. Por lo último yo me daba cuenta que era hacia mí, yo no paraba pues bolas, y usted sabe que lo que a uno no le gusta pues más le choca, y así me quedé, y así sucesivamente en la semana o en el transcurso de las concentraciones, entrenamientos, en el mismo camerino, en los viajes, me decían rata, 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 hasta que ya quedó esa chapa del todo, y a mí no me gustaba y ya me quedé así. Exactamente, me dijeron que a usted le disgustaba tremendamente que le dijeran rata, pero ya después se fue acostumbrando porque ahora era un remoquete y le hacen recordar muchas cosas también interesantes. A propósito de John Jairo, bueno, vamos a remontarnos ya después del 79-80 con la Tucho Ortiz en la Selección Colombia. Vámonos a un salto demasiado grande, a la Selección Colombia que orienta a Francisco Maturana en los Preolímpicos 1987 en Bolivia. Sí, yo viniendo trabajando ya, como le decía, desde el año 79 con Atlético Nacional. Pasaron por el club después del fallecimiento de Osvaldo Juan Subeldía, Darío López, el profesor Zurdo López, que ahora está en el Junior, y en el 83 vino ya también el profesor el uruguayo... Gesto y Mujica. No, Cubillas. Cubillas, después estuvo Aníbal Ruiz, como usted lo dice, y ya se fue llegando con Gilberto Osorio, luego vino el proceso ya en el 87 de los puros criollos, que fue el doctor Maturana con Hernán Darío Gómez, ya de ahí fue nombrado el profesor Francisco Maturana a la Selección Colombia de mayores, primero al preolímpico para los olímpicos que se iban a hacer en ese entonces. Fue nombrado el profesor Francisco Maturana en el 87, la cual él me eligió a mí como kinesiólogo, y ya de ahí vino el proceso de mayores y ya seguí con él y hasta el año que le digo del 98, la cual estuvimos nosotros en el Mundial de Francia. Bueno, vámonos, también no hagamos ese salto tampoco tan grande y vamos a recordarnos cosas interesantes también a propósito de 1987, 1988, también usted estaba en el periplo de Maturana por tierras escocesas, inglesas, estuvo por allá también aportando su sapiencia y su conocimiento. Sí, ya de ahí lo mismo que en Inglaterra, nosotros para el proceso que se inició con el profesor Hernán Darío y Francisco Maturana, yo estuve en esas giras que usted mienta en Escocia, en Finlandia y así en parte de Europa. Estuvimos para las eliminatorias del Mundial del 90. Entonces se inició el proceso como usted lo decía anteriormente. ¿Y qué aprendió de pronto de su oficio, John Jairo?
Bueno, muchas cosas. Esto le deja a uno muchas experiencias en cuanto a su trabajo dedicado a él. Los entrenadores con uno han sido como unos padres, lo orientan a uno, te enseñan a crecer en la vida, a hacer cosas y en realidad se consigue muchas experiencias en su trabajo. Exactamente, se consigue muchas experiencias porque en 1989 también usted estuvo en la Copa América de Brasil y después en las eliminatorias para la Copa del Mundo, por segunda vez Colombia en el Mundial con Francisco Maturana. Pero tengo una anécdota también interesante. En agosto, si no estoy mal, un señor Artemio, yo no me acuerdo bien, no me acuerdo bien, tiene un nombre hasta todo raro también, uno en el cuarto asistente arbitral del partido entre Paraguay y Colombia en las eliminatorias a esa ruta mundialista. Resulta que lo avienta, digámoslo así, con Hernán Silva, un árbitro chileno, de desastrosa actuación, y una sanción recae en usted. Sí, valga la redundancia, usted habla del año 89, donde en realidad Nacional también tuvo un buen trabajo y se consiguió la Copa Libertadores de América. Vamos a hablar de eso también, a propósito de John Jairo, de las manos suyas también salió el título de la Copa Libertadores de América, porque al menos usted también ayudó a ese proceso de los puros criollos que venía gestando Francisco Maturana desde 1987 en Atlético Nacional. ¿Cómo es el logro de los puros criollos y cómo sintió ese triunfo tan importante para el fútbol nuestro? Bueno, le voy a hablar primero sobre lo que usted me decía anteriormente en Paraguay, lo que sucedió para las eliminatorias del Mundial del 90, la cual yo recibí una sanción de 1 año por intermedio de la FIFA. Entonces, nosotros fuimos a un partido allá en Asunción, Paraguay, donde se disputaba unos puntos muy valiosos para clasificar al Mundial del 90, que se hacía en Italia. Ahí ya terminando el partido, dieron 5 minutos de más, donde nosotros teníamos un empate y el árbitro pues quería pues a como fuera darle el triunfo a Paraguay. Y se inventó un penal donde, mejor dicho, no existió y nosotros lógicamente desde el banco corrimos por los reclamos que estaban haciendo los jugadores y se formó la trifulca, como llamamos, de peleas y bochornos y cosas, puños iban por allá, patas mandaban los paraguayos, la policía se metió también a dar pata y a dar bolillo. Entonces yo estaba en esos momentos tratando de calmar las cosas con los jugadores, dándoles el agua, hidratándolos, y en eso un policía me atropelló a mí y me dio en la cara, y entonces yo lógicamente fui a responder así, a decirle que por qué me pegaba, que me respetara, que si él no era autoridad para defender los intereses de los jugadores, que calmara las cosas. Entonces yo salí golpeado de ahí, entonces yo le dije al árbitro, que en ese entonces era Hernán Silva, el chileno, y le dije que por qué no ponía autoridad, que por qué estaba contra los colombianos, lo cual él me decía que me retirara, que me retirara. Ya la cosa fue así, y yo me vine, después del partido me fui para el hotel cuando fueron que me necesitaban que captura, que porque yo le había agredido al árbitro, lo cual eso fue mentiras. O sea, el árbitro, por lo que yo le había dicho, trató de esquiarse ya conmigo, de que yo lo había tratado mal, y ahí fue donde vino la sanción de 1 año, diciendo que yo lo había atropellado, que yo le había iniciado todo, porque antes también del partido yo había entrado cuando los himnos se hacían en la cancha y un perro que había allá en el camerino se encariñó de mí y se entró y no quería salirse, y habían dicho que yo había llevado el perro desde Colombia, imagínense pues. Eso es para contar bien en forma también lo del perrito. Bueno, y hablemos de Atlético Nacional, ¿verdad? Y ese aporte importantísimo suyo, John Jairo, en beneficio del fútbol nuestro. Bueno, yo estando, como le decía anteriormente, trabajando con el Club Atlético Nacional, fui escogido como kinesiólogo en las Selecciones Colombia, lo cual yo estoy muy agradecido de esto. Como les decía anteriormente, cogí mucha experiencia y en ese Nacional, digamos, se trabajaba muy bien, un equipo criollo que la afición la fue cogiendo, se fue encariñando de él, queriendo al Club Atlético Nacional desde el utilero hasta el técnico, como le digo, y a los directivos. Entonces ya fueron varios logros que se tuvieron en el 89, fuimos, como le decía, campeones de la Copa Libertadores de América, se jugaba también, como decía, las eliminatorias, entonces estamos haciendo buena campaña tanto con Atlético Nacional y Selección Colombia. Y la Selección Colombia lo llevó a usted también, lo premió a usted,
Resulta que una empresa privada le dio un carrito a usted y usted lo cambió por el taxi que tiene usted. Sí, esto fue el premio que se hizo para clasificar en el año 90 al Mundial de Italia, lo cual el último partido muy duro que se hizo en Israel, ahí la empresa privada que usted dice nos prometió un carro, nos prometieron 25 Renault 4 y de ahí cada uno tuvo su, tanto jugador como cuerpo técnico, tuvo su carro. En ese entonces me dijo el presidente de Sofasa que quería, que a todos nos dijo que podíamos cambiarlo por un particular, ya sea un 9, un taxi o un 21, un 18. Yo lo hice por un taxi porque uno en la vida no sabe después qué puede suceder. Y así trabajando con Nacional en mis horas libres, mis descansos, me dedicaba a ratos al taxi. Bueno, se empieza a hacer sus carreritas y sus cosas también, como dice por ahí la gente, a parihuelar su carrito. Antes de seguir con esta nota interesante con John Jairo Restrepo Toro, más conocido como la Rata Restrepo, vámonos a un corte institucional, promocional y comercial y ya volvemos con este personaje del fútbol que ha sabido construir también muchas cosas interesantes para nuestro balompié. Para sus fiestas y reuniones sociales, El Festín, casa de banquetes, alquiler de sillas plásticas blancas, mesas, manteles, tablones. Estamos cerca de la estación Metro del Estadio. Llámenos al teléfono 413-7890. El Festín, casa de banquetes. La anécdota, la evocación, la remembranza la tenemos en Historias a la Redonda con John Jairo Restrepo Toro, el popular Rata Restrepo, el kinesiólogo por mucho tiempo de Atlético Nacional. John Jairo, nos hablaba también previamente de todo ese periplo por tierras del viejo continente, por Centroamérica, por Sudamérica, por muchas partes también. Vamos a terminar esta nota y agradeciéndole mucho por pasar en Historia Redonda para hablar de preguntas cortas para respuestas igualmente cortas. Periplo interesante, muchas cosas también que le han pasado, una tristeza. Bueno, yo he tenido en la vida varias tristezas, pero de las que más recuerdo, primero que todo, la muerte de mi papá y un hermano mío. Después, lógicamente, a nivel del fútbol, tenemos la de Andrés Escobar. Y pasaron también, como le digo, varias tristezas. El profesor Osvaldo Subeldía, jugadores que pronto ya están faltando. Si los nombro, pues hablaríamos mucho de esto, pero en realidad del jugador Andrés Escobar. ¿Alguien por quien ha llorado entonces? Pues yo en mi vida he llorado, como le digo, en la familia, por mi papá, un hermano que falleció también, 2 hermanos. Y volvemos a lo mismo, de pronto por el profesor Osvaldo Juan Subeldía y la muerte de Andrés Escobar. Bueno, y una máxima alegría. Máximas alegrías, pues son muchas, porque con Nacional se hicieron varios triunfos, logros, campeonatos, y con Selección Colombia, pues mire usted, digamos, la clasificación al Mundial del 90, y principalmente también a nivel nacional, cuando se consiguió la Copa Libertadores de América, con el Club Atlético Nacional. Y vuelvo y te digo, las clasificaciones a los mundiales que fueron 3, la de Italia, la de Estados Unidos y la de Francia 98. Y de la mano suya también, porque recordemos que el oficio de él es masajes y a mano poder también es pulimiento total para los jugadores. Bueno, ubiquemos un amigo en el fútbol. Un amigo en el fútbol, pues el profesor Francisco Maturana y Hernán Darío Gómez. ¿Qué es la kinesiología? La kinesiología, lo dice, es tratado de los músculos en el deporte, y gracias al Politécnico y que hice mis primeros estudios allá también con el profesor Alberto Sánchez y otros profesores y médicos que me han ayudado, pues me ha gustado mucho esta profesión donde, te digo, se aprende mucho y se da mucha experiencia a los viajes internacionales que uno hace con los otros compañeros. ¿Quién es Lina, su madre? María Bertalina Toro, mi madre, es, lógicamente es lo que acabo de decir, es que me dio el ser
de nacimiento, donde yo estoy. Y para mí es todo en la vida, es mi madre, la cual yo aprecio y quiero mucho. Afortunadamente la tengo viva, con sus 83 años ahora en estos momentos, pues es el ser más querido que yo tengo en el mundo. Don Gildardo, su padre. Fue uno de los padres ejemplo que me enseñó a crecer, me enseñó en la vida a valorarla y me dio mucha educación. Atlético Nacional. Para mí ha sido lo más grande que he tenido en mi trabajo, la cual vivo muy agradecido del club y fue lo que me dio en vida parte de lo que yo puedo hacer ahora en este momento. El Deportivo Independiente Medellín. También muy agradecido de ellos porque gracias a Dios estuve 2 años, como les decía anteriormente, con el profesor Juan José Pizzuti, con el profesor Humberto Ortiz y la época del doctor Pinasco, del doctor Oscar Serna, donde yo trabajé 1 año y medio más o menos y también vivo agradecido del Club Independiente Medellín. Una pregunta que no la malinterprete de pronto de John Jairo, ¿por qué no se casó? No, yo conviví con una señora que vivo muy agradecida ella también, María Elena Yepes, la cual tuvimos en unión una hija, en este momento está en Estados Unidos, pero de pronto lo del matrimonio puede haber sido lo del trabajo, mucha concentración, mucha dedicación en el profesionalismo al fútbol, y usted sabe que en ese entonces tanto encierro de hoteles, viajes, que venga acá, yo inicialmente casi no paraba en casa y usted sabe que la mujer muchas veces, los celos, las cosas, la popularidad de uno también de su trabajo, pues vivía uno no en enredos, sino más bien en problemitas de que mire, que esto, que por qué aquello. Y vuelvo y le repito, yo tuve una unión con una niña que hoy en día está en Estados Unidos, la cual me tuvo una hija. Bueno, para terminar, un consejo para los que empiezan en estas cuestiones de la kinesiología, John Jairo. Bueno, que en realidad, primero que todo, disciplina. Tener una personalidad en su trabajo y que se dedique realmente a lo que está haciendo, siempre y cuando sea para un bien, para la institución la cual trabaje o en el deporte que se dedique, y seguir esto con seriedad y que cada día se aprenda más. John Jairo Restrepo Toro, gracias por pasar en Historias a la Redonda. Bueno, a usted, a Historias a la Redonda, muy agradecido de este momento, la cual yo disfruto, y en realidad mandarle un saludo a todos los televidentes, oyentes, y a usted en especial por esta entrevista que me acaba de hacer, la cual recordaré mucho y viviré muy agradecido de ustedes. Hasta siempre. Y como dice la OCSE, el agradecimiento es la memoria del corazón, y cuando queremos testimoniar a John Jairo Restrepo Toro, el popular Rata Restrepo, en Historias a la Redonda, por construir el fútbol en nuestro país, por ayudar de alguna manera a dinamizar procesos de paz, convivencia y tolerancia con la pelota. En próximas emisiones estaremos hablando de personas que, como John Jairo Restrepo Toro, construyen el fútbol de nuestro país. Si él puede con el fútbol construir un país mejor, ¿por qué nosotros no? Hasta una próxima emisión.